que hayamos podido cantar, como dice su palabra, con inteligencia, que nos haya preparado para oír su voz en esta noche, que la reunión tiene carácter de evangelización. Vamos a abrir entonces la palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Voy a leer desde el versículo 11 hasta el 19. Lucas 17, 11 al 19. Dice así: y aconteció que yendo él a Jerusalén, pasaba por medio de Samaria y de Galilea. Y entrando en una aldea, viniéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos, fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hasta acá la lectura. Le dejo lugar a Carlos, que tiene la palabra en esta noche. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias al Señor podemos abrir su palabra con toda libertad. Y hoy es lindo porque somos muchos. Así que bueno, gracias al Señor por esto. Vamos a meditar en esta palabra que es conocida para muchos de nosotros, para otros tal vez no. Pero ante todo tenemos que decir, tal vez para los que no sepan lo que es la lepra, ¿no? Algo que, bueno, la mayoría debe saber, pero sabemos que era una enfermedad muy terrible. En los tiempos de Jesús aún se consideraba en el sentido espiritual como que el que tenía lepra era a causa del pecado, como un castigo por el pecado. Pero también en lo físico, creo que todos sabemos lo que es, ¿no? Ahora nosotros no tenemos ese problema, creo que todavía hay lugares donde hay leprosarios, y bueno, la enfermedad es muy terrible porque podemos decir que se puede parecer, es lo que más se parece a la muerte en vida, ¿no? Porque las personas, inclusive cuando estamos hablando a la mañana del campamento, del pueblo de Dios, cuando tenía que pasar a través del desierto, y Dios legisló con respecto a la lepra y a las personas que tenían enfermedades en su pueblo mismo. Sabemos que salió de Egipto, el pueblo fue librado de la esclavitud, pero arrastraban enfermedades de esos pueblos, y Dios tuvo que legislar en su ley y tomar medidas de que los leprosos eran sacados del campamento, no podían convivir con el resto del pueblo. También en el tiempo de Jesús tampoco podían estar en el templo, pero no era, meditábamos eso el domingo pasado, no era que Dios no tuviese misericordia a esa persona, sino que en la misma ley ahí aclaraba cómo se podía, aquel leproso que se curaba. El sacerdote era, podemos decir, de ese tiempo como un oficial de la salud pública, ¿no? Que examinaba al enfermo y a ver si estaba curado, no solamente de la lepra, sino otras enfermedades eruptivas, muchísimas cosas, ¿no? En ese tiempo no había médico como ahora, así que Dios cuidaba a su pueblo y los apartaba, pero podían regresar. Y como dijimos, en el tiempo de Cristo la lepra era algo muy terrible porque la persona no podía estar con su familia, tenía que estar completamente aislado, y era marginado completamente de la sociedad. Era una persona, podemos decir,
lo último de la sociedad. Y podemos ver este pasaje, que estos 10 hombres, como dice el versículo 12, 10 hombres leprosos vinieron al encuentro del Señor Jesús. Dice, y se pararon de lejos. Claro, se pararon de lejos porque la ley de Dios decía que ellos tenían que identificarse, tenían que estar en comunidad y tenían que ir caminando, gritando, inmundo, inmundo, para que ninguna persona se acercara sana y se pudiese contagiar. Así que por esa razón, dice aquí, se pararon de lejos, lo suficientemente lejos como para que todos supieran que era leproso y nadie se podía acercar. Venía el Señor Jesús, como dice, hacia Jerusalén iba, y entró en una aldea, y le vinieron al encuentro estos 10 hombres leprosos. Así que lo suficientemente lejos para no provocar ningún daño, pero también lo suficientemente cerca para que el Señor Jesús los escuchara. Dice que ellos alzaron la voz, tuvieron que gritar para que el Señor Jesús los escuche. Y esto a mí me hizo pensar, ¿no? Porque es una forma adecuada en que nosotros tenemos que venir a la iglesia. ¿Para qué venimos a la iglesia? Venimos para encontrar a Dios, para ver lo que Dios tiene para nosotros. Así que tenemos que pensar que nosotros venimos a la casa de Dios, pensando en ese Dios que está lo suficientemente lejos de acuerdo a nuestra condición. Nosotros somos criaturas de Dios. Dios está en el cielo, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, infinitamente alejado de nosotros. Además, tenemos el pecado, lo cual nos aleja profundamente de Dios. Así como estos hombres leprosos tenían que ser alejados del templo, alejados de la sociedad. Así que podemos decir que es una buena manera de venir a escuchar la palabra de Dios, entendiendo que estamos lo suficientemente lejos de Dios, pero a su vez lo suficientemente cerca para que Dios nos escuche, porque Dios nos quiere escuchar, esa es su voluntad. El Señor Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 7:7, decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Escuchemos esto, cualquiera. Dios no hace acepción de personas. Cualquier persona puede venir a Dios que está lejos, pero a su vez está cerca, deseoso de escuchar la necesidad del hombre. Cualquiera que pide, recibe. Cualquiera que llama, se abre. Así decía el Señor Jesús. Así que vamos a leer un versículo en el libro de los Hechos, un poquito más adelante, sin perder este pasaje. No perdamos este pasaje, hermano. Hechos 17, el versículo 24. Cuando Pablo fue también a predicar el Evangelio a Atenas, y fíjense lo que decía Pablo. Dice, para acercarlos justamente a estas gentes que eran idólatras y no creían en el Dios verdadero. Dice, el Dios que hizo al mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres. Prestemos atención a las cosas que dice, ¿no? Ahí nos vamos dando cuenta que Dios es. Necesitado de algo, no necesita de nada, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Fíjense cómo este Dios todopoderoso, infinitamente sabio, a cada uno de nosotros, como dice acá, nos ha prefijado el orden de los tiempos y el término de la habitación de ellos. Dios sabe todas las cosas, sabe cuándo teníamos que nacer, cuándo teníamos que morir, en qué lugar vivimos, sabe todas las cosas. Ese Dios nos presenta la Escritura. ¿Para qué? Como dice el versículo 27, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Nos damos cuenta? Por un lado está lejos, por otro lado está cerca, no está, Pablo dice, no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere hablar. Dios desciende
Salmo 113 dice, Dios se humilla a mirar la tierra y levanta al quebrantado y al pobre alza el estiércol. Eso es lo que Dios quiere, darnos una nueva vida, sacarnos de nuestra condición. También el ciego de nacimiento, una persona que también vino a Cristo y Cristo lo sanó. Él era un ciego de nacimiento, nadie se podía explicar por qué Dios le había dado la vista. Y ahí estaba el ciego predicándole a los religiosos de su tiempo y le dice, Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y oye su voluntad, a este oye. Así que tenemos una verdad de Dios que dice, Dios no oye a los pecadores. Muchas personas dicen, yo hablo con Dios, yo oro y Dios me escucha. Hay que tener cuidado, porque la palabra dice que Dios no oye a los pecadores, porque lo que nos impide que nosotros podamos llegar a ese Dios es el pecado. Entonces Dios tiene que hacer algo, quiere hacer algo, pero apela a nuestra voluntad. Dice, Dios no oye a los pecadores. Pero después dice, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Qué quiere decir? Que así tengo que venir al Señor, sabiendo que es un Dios grande, terrible, pero que me quiere bendecir y que quiere tratar conmigo, quiere tratar con el problema que tengo, que es el pecado. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿cuál será la voluntad de Dios? Bueno, estos leprosos creían en el Señor Jesús, porque vinieron a Él y clamaron de lejos. Si volvemos al pasaje, dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La otra manera que nosotros debemos acercarnos a Dios. Fíjense la palabra que le dijeron, Jesús, Maestro. Le podría haber dicho muchas cosas, ¿no? Al Señor Jesús. Si creían en Él, si entendían. Pero dijeron Maestro. ¿Por qué Maestro? Porque así como nosotros debemos venir a Dios, esperando que Él nos enseñe. ¿Cuántos caminos elige el hombre, ¿no? Para acercarse a Dios? Y no, Dios es el que ha puesto el camino. Entonces yo tengo que venir con humildad, Maestro, para aprender de Dios. Dios me quiere enseñar, pero yo tengo que ponerme en esa posición, no decir que yo ya sé las cosas, que yo sé cómo tengo que acercarme a Dios, que yo sé lo que tengo que hacer. No, Jesús, Maestro, vinieron con toda humildad y le dijeron, Señor, ten misericordia, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la disposición que tiene Dios a compadecerse de nuestras miserias, de nuestra ignorancia, de nuestro alejamiento de Dios, de alejamiento de Dios. Dios se compadece, el corazón de Dios se compadece. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos mira y se entristece, siente dolor por la necesidad del hombre que tiene de Dios, porque Dios nos creó para estar con Él, para habitar con Él, pero a causa del pecado hemos sido separados por propia voluntad del Señor. La misericordia de Dios, ten misericordia de nosotros. El Salmo 103, versículo 10, dice el salmista, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. La iniquidad no es el pecado, es decir, la iniquidad es la condición del hombre que peca por naturaleza. Nosotros nos salen a hacer las cosas malas y sentir las cosas malas por naturaleza. Esa es la iniquidad. Y el salmista, una vez que entendió la voluntad de Dios, dijo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dios, alguna persona tal vez dice, yo soy muy pecador, no me puedo acercar a Dios porque soy así. Pero Dios no nos paga conforme a nuestros pecados y quiere levantarnos de esa condición, quiere sacarnos de esa condición de pecado, quiere darnos vida. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
Y después dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, ha engrandecido Dios su misericordia sobre los, ¿cómo sigue? Sobre los que le temen. Ahí está, sobre los que le temen. Entonces Dios tiene misericordia de todos, pero es efectiva esa misericordia, la engrandece, como la altura de los cielos sobre la tierra. La Biblia habla del tercer cielo, ¿no? Dice que Dios ha engrandecido esa misericordia de Él, esa disposición a compadecerse de nosotros, como la altura de los cielos sobre la tierra, sobre los que le temen. Así que, ¿qué tengo que tener yo? Cuando vengo, si estamos acá porque tenemos temor de Dios, queremos que Dios nos hable. No venimos, tal vez hemos venido porque alguien nos ha invitado, porque alguien nos ha hablado de Cristo, bueno, pero tenemos que tener temor de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar al corazón? ¿Qué les dijo el Señor a estos leprosos que vinieron así? Ellos no eran desechados, nadie quería estar con ellos, pero fueron al Señor Jesús. ¿Por qué fueron? Fíjense lo que le dijo el Señor, versículo 14. Y como Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y esta palabra, si nosotros conocemos como dijimos ahí, cómo Dios trataba con los enfermos, nos debe sorprender, porque el que podía ir al sacerdote era porque había sido curado. Si no, no podía ir, porque el sacerdote estaba en el templo. Y si leemos el Levítico 13 y 14, no lo vamos a leer ahora, pero ahí dice cómo Dios trataba con esta gente, cómo deberían ser apartados, pero también cuando alguno era sanado, debía ir al sacerdote. Y el Señor Jesús le dice, id, mostraos a los sacerdotes. Pero si estaban con lepra, ¿cómo podían ir? No podían ir. Salvo que ellos obedecieran, creyeran lo que el Señor les decía, que era lo que tenían que hacer. Fijémonos, sin perder este pasaje, vamos a leer 2 versículos en Levítico, en el Antiguo Testamento. Levítico, solamente para aclarar esta situación, ¿no? Levítico 14, la página 119 del Antiguo Testamento. Levítico 14, vamos a leer 3 versículos nomás. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Fíjense, cuando se limpiare, ¿ellos estaban limpios? Nada indicaba que estaban limpios. Dice, y el sacerdote saldrá fuera del real y mirará al sacerdote, y viendo que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica dos. Bueno, después viene todo el tratamiento, ¿no?, que el sacerdote tenía que hacer con cada enfermedad y cada uno que venía. Pero dice acá, la ley del leproso cuando se limpiare. Pero estos leprosos, el Señor que les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Podrían haber dicho, pero si estamos leprosos. No. ¿Qué hicieron ellos? Obedecieron. Ir mostrados a los sacerdotes. Y aconteció que, yendo ellos, fueron limpios. Así que acá tenemos una gran enseñanza para nosotros. Primero, que los leprosos obedecieron por la fe la palabra del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer, más allá de las circunstancias, más allá de lo que nos pasa. Obedecer la palabra de Dios, porque si Dios me dice algo, lo tengo que hacer. Ellos fueron a los sacerdotes. Dice, y cuando fueron, mientras iban, fueron limpios. Es decir, que Dios los premia la fe. Premia la confianza en lo que Dios me dice. Así que ellos, dice, yendo ellos, fueron limpios. Pero lo que pasó, ¿no?, que conocemos mucho de nosotros la historia, dice, entonces uno de ellos, versículo 15, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz.
Y acá también, ¿no? Tenemos una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Ellos hicieron bien, los 10, porque obedecieron y obedecieron por la fe. Pero mientras iban caminando, estaban limpios. Se vieron que estaban, imaginémonos, un leproso que es totalmente limpio. Muchos de ellos, porque eran leprosos de tiempo, porque estaban en un grupo de 10 al menos, ¿no? Tal vez tenían algunos miembros amputados, tal vez tenían la piel, pero el cuerpo se recuperó completamente. Fue un milagro impresionante. ¿Y qué pasó? Se volvió uno solo para agradecer al Señor. Y ahora tenemos que escuchar la voz del Señor, ¿no? Las preguntas que hace. Versículo 17. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Lo cual nos habla de cosas muy importantes. Bueno, nosotros debemos obedecer a Dios. Debemos obedecer la palabra del Señor. Y debemos obedecerla por la fe. Pero no es solamente eso. Cuando Dios nos hace algo, responde a esa fe, nos bendice a través de la fe. Debemos vivir después, ¿por qué? Por dar gracias a Dios, por agradecerle a Él. Y no solamente por obedecer. Yo pensaba en esos 9 leprosos, ¿no? Que en el camino fueron limpios. Ellos habrán llegado ahí al campamento, y claro, fueron a buscar al sacerdote. Si leemos en Levítico 14, la ceremonia para que el leproso sanado sea restituido a la sociedad duraba mucho tiempo, eran 7 días lo mínimo, ¿no? Era mucho tiempo. Y pensemos el pensamiento que ellos tenían, de darse cuenta que el Señor Jesús lo había sanado. No tendrían que haberse vuelto a agradecerle al Señor. Y el Señor resalta la actitud de este hombre, porque los otros fueron sanados, y fueron sanados se dieron cuenta que fue el Señor Jesús, pero no, su corazón se olvidó, porque habrán pensado, bueno, voy, el sacerdote me sana, y vuelvo a ver a mi familia, pero tenemos que escuchar. A mí me tocó el corazón, ¿no? El clamor del corazón del Señor, diciendo, no fueron 10, no son 10 los que fueron limpios, y los 9, ¿dónde está? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Quiere que tengamos una vida de gratitud a Él, que las cosas que hacemos la hagamos por lo que el Señor hizo con nosotros. Que sean consecuencia de la gratitud al Señor, del amor al Señor, de lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros venimos a la casa de Dios, sabemos que tenemos que venir, pero ¿por qué hago todo lo que hago? ¿Lo hago porque sé que tengo que obedecer al Señor? Está bien. ¿Lo hago porque escucho la palabra del Señor y la palabra del Señor me da fe? Está bien. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Por darle gracias al Señor por lo que ha hecho conmigo. Si nosotros somos hijos de Dios, el Señor nos ha sacado de la lepra del pecado, nos ha dado una nueva vida. ¿Y eso por qué? Porque Él tuvo que derramar su sangre en la cruz por nosotros, limpiarnos con su sangre preciosa, para sacarnos de la lepra del pecado, para sacarnos de nuestra miseria y de nuestra condenación eterna. Así que podemos pensar, los que estamos aquí, si entre nosotros no hay alguien que todavía no ha entendido la obra de Cristo, no ha entendido lo que Cristo ha hecho en la cruz, que se tuvo que entregar, no había otra forma, que el Hijo de Dios eterno se haga hombre y tuviera que padecer en una cruz de maldición, porque esa sangre preciosa es lo único que nos puede limpiar de la lepra del pecado, porque la palabra de Dios dice que la vida del hombre está en la sangre, y la sangre Dios la ha puesto para expiación del pecado y para deshacimiento del pecado. Si yo entiendo eso y acepto a Cristo en mi corazón, mi vida tiene que ser una vida de gratitud, no solamente de obediencia, porque siempre recalcamos la obediencia, y es lo primero, ¿no? La puerta que nos abre el camino a Dios. Pero no solamente la obediencia,
porque a veces las cosas de Dios no son una carga. A veces venir a la reunión no es una carga, porque es un esfuerzo. Hablarle a una persona del Evangelio no es una carga. Hacer cosas que el Señor nos pide. Dice, bueno, lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer, me tendría que salir de mi corazón. Como ese uno de los 10 leprosos, ¿no?, que volvió glorificando a Dios. Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Encima del extranjero era samaritano, no era del pueblo de Dios. No son 10 los que fueron limpios, y los 9, ¿dónde están? Pero fijémonos también, ¿no? Porque, ¿qué le dijo al Señor después? Versículo 19. Así que podemos pensar, ¿no?, que el Señor los sanó a los 10. Los bendijo, les dio una bendición grandísima. Pero uno solo entendió el amor de Dios. Podemos pensar los 9 que habrá pasado después. Tal vez alguno haya entendido y haya ido a Cristo, pero no lo sabemos. Pero a este que volvió, le dijo algo que a los otros no les pudo decir. En el versículo 19. Dice, y dijo, ¿qué hizo este que volvió, no? Dice, derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias. Se postró y le adoró, porque reconoció en Cristo no solamente a alguien que lo podía sanar, sino a Dios mismo, al Hijo de Dios. Y le dice, ¿qué le dijo el Señor? Versículo 19, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. No le pudo decir a los otros 10. Así que tenemos que pensar también. Nosotros venimos acá, queremos encontrarnos con Dios, tal vez venimos por una necesidad, tal vez tenemos alguna angustia, tal vez una enfermedad, tal vez algo que queremos que Dios nos bendiga, tal vez tenemos un problema económico, lo que sea. Yo quiero venir al Señor, como estos leprosos, ¿no?, que fueron, ¿por qué? Por lo que les pasaba, y creyeron que Dios los podía curar. Nosotros también. Pero el Señor quiere darnos algo mucho más que el problema que nosotros podemos tener, algo que no es de comparar y no es de imaginar, que es la vida eterna, que es la salvación, que es la paz con Dios. A este se lo pudo decir, no a los otros 9. Así que por un lado, esta palabra nos muestra cómo es nuestro corazón, ¿no? Cómo es el corazón del hombre, ingrato, porque Dios nos habla una y tantas veces, y nosotros no queremos escuchar, no queremos ir a Él, no queremos entender la salvación, que es algo tan sencillo, que yo no tengo que hacer nada, simplemente tengo que reconocer lo que Cristo hizo en la cruz y aceptarlo. También el corazón orgulloso del hombre dice, no, yo voy a hacer algo, voy a hacer un esfuerzo, voy a practicar una religión para acercarme a Dios. No puedo de ninguna manera porque tengo la lepra adentro. Pero Dios me busca, me dice cómo estoy y me da la salvación por el solo hecho de que yo lo entienda, por el solo hecho de decir, Señor, te acepto en mi corazón, me arrepiento de mi pecado y creo en ti como mi Salvador. Simplemente así. El leproso que volvió no tuvo que hacer nada, solamente ¿qué hizo? Se derribó a los pies de Cristo. Nosotros también, si alguno no ha aceptado a Cristo en esta noche, derríbese a los pies de Cristo en el corazón, humíllese delante de Dios y dígale, Señor, necesito que me sanes, necesito que me limpies de mi lepra espiritual, de mi condición de pecado y de mi condenación eterna, porque la palabra de Dios nos dice que aquel que no acepta a Cristo irremisiblemente ya está condenado. El Señor Jesús le decía a sus discípulos en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y Dios no quiere destruir a nadie, pero nosotros voluntariamente nos hemos apartado de Dios. Y nuestro corazón nos impide escuchar la voz de Dios. Pero estos hombres se dieron cuenta quién era el Señor Jesús y fueron a Él.
Pero el Señor le pudo decir a uno solo, lo cual nos muestra cómo es el corazón. ¿Cuántas personas escuchan el Evangelio? Cada día. ¿Cuántas personas aceptan a Cristo? ¿Cuántas personas se convierten de tal manera que se ve un cambio en su vida? Muy pocas, podemos decir en una proporción de 10 a 1, porque de los 10 leprosos volvió uno. Pero ese el Señor le pudo decir, ¿no? Qué precioso. Le pudo decir, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No se lo pudo decir a los otros. No sabemos, tal vez después ellos entendieron, pero le pudo decir a uno solo. Pero es interesante porque también el Señor acá le dice, ¿no? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y podemos pensar en el Señor, que estos hombres vinieron a Él y el Señor los sanó. ¿Para qué los sanó? ¿Para qué Dios salva al hombre? Porque quiere estar con Él. Porque aún esos hombres que nadie quería estar con ellos, que era lo último a la sociedad, lo miserable, podemos decir, a la sociedad, Dios busca al pecador. Y Dios quiere estar con él, pero quiere cambiarle la naturaleza, por eso lo sana, ¿no? Y más que nada la naturaleza interior. Pero el Señor acá le dice, levántate y vete. Le podría haber dicho, ahora quédate conmigo, ¿no? ¿Por qué le dice vete? Es interesante, ¿no? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y yo me acordaba de otra persona a quien el Señor también le dijo, vete. ¿Se acuerdan? El endemoniado gadareno, ¿no? Otra persona que el Señor Jesús sanó, un endemoniado. En el tiempo del Señor Jesús había muchas personas que tenían demonios. Y la gente tenía miedo de ese hombre, porque andaba, dice, desnudo por los sepulcros y lo ataban con cadenas y nadie lo podía agarrar, ¿no? Lo agarraban, lo ataban, era un peligro. Pero el Señor Jesús reprendió a los demonios y le sacó a los demonios. Y dice, se ve al hombre ahí sentado en su juicio cabal. Dice, como un hombre normal. Dice, todos se asustaron. Pero el Señor le dijo también, vete. ¿Por qué le habrá dicho vete? Vamos a leerlo, a ver. Marcos 5, Evangelio de San Marcos, capítulo 5. Podemos leer el versículo 18. Dice, y entrando él en el barco, le rogaba que el que había sido no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Nos damos cuenta? Y esto para los que ya somos hijos de Dios, para los que ya somos creyentes. El endemoniado se quería quedar con el Señor. El leproso se quería quedar con el Señor, pero el Señor le dijo vete. ¿Por qué le dijo vete? Porque tenía que ir ¿a qué? Tenía que ir a servir a Dios. Ahí cuando el Señor Jesucristo se transfiguró en el monte de la transfiguración, que mostró su gloria a 3 de sus discípulos, ¿no? A Pedro, a Juan y Jacobo. Ellos vieron al Señor en gloria y se querían quedar ahí. Pedro decía, ¿qué te parece si hacemos 3 tiendas y nos quedamos, Señor, contigo? Y dice que Pedro no sabía lo que decía, porque ellos tenían un trabajo para hacer para el Señor. Bueno, si nosotros, la Escritura nos abre unas ventanitas de lo que ha de ser estar con el Señor. Querremos estar con Él siempre, contemplar a aquel que se entregó por nosotros, y será una eternidad de darle gracias al Señor. Y por más cosas que vamos a ver. Pero ahora nos dice vete. No porque no nos ame, sino porque nos manda a servir. Y a servir por gratitud, en consecuencia de lo que Él ha hecho con nosotros. Muchas veces servir al Señor nos resulta una carga. Y eso porque nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Eso porque nos olvidamos de ese cordero sufriente que vivió sufriendo y
fue a sufrir en la cruz. Sufrió por amor todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, nuestro amor al Señor y nuestro servicio al Señor tendría que salir como consecuencia de entender lo que Cristo hizo con nosotros. Pensar en este leproso, ¿no? Que volvió glorificando a Dios. Se dio cuenta. Vamos a leer un pasaje más ya para terminar. Segunda Pedro capítulo 1. Acá el apóstol está hablando a los creyentes, ¿no? Y le dice, versículo 4, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueses hechos participantes de la naturaleza huida, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad, dice, poniendo todo cuidado, vosotros mismos, a nosotros nos dice, por esto mismo mostrad, nosotros la tenemos que mostrar. ¿Y mostrar qué cosa? Lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Deberíamos estar tan agradecidos al Señor que deberíamos estar mostrando. ¿Qué teníamos que mostrar? Bueno, todo lo que dice acá, ¿no? Todo lo que Dios nos ha dado. En vuestra fe, virtud, que es poder de Dios. En el poder de Dios, ciencia, que es conocimiento de Dios. Todo eso no lo vamos a meditar ahora. Pero fijémonos en el versículo 9. Versículo 8, antes. Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros entendemos lo que el Señor ha hecho con nosotros, vamos a estar como este leproso, agradeciendo al Señor, y las obras de Dios van a salir porque le agradecemos al Señor, porque Él ha hecho tanto y hace tanto por nosotros, que nosotros vamos a mostrar, como el Señor le dijo, vete, cuéntale cuán grandes cosas a los tuyos ha hecho el Señor con vos. Contarle por gratitud, porque me sale, porque me doy cuenta cómo Dios me amó. Y dice, ¿no? Si en vosotros estas cosas y abundan, no dejarán estar ociosos. Dios no quiere que estemos ociosos, quiere que estemos alcanzando a otros para que sean limpiados. Ni estériles, quiere decir sin fruto. Pero fijémonos en el versículo 9. Dice, mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué quiere decir? Nos resulta difícil de entender porque dice la purificación de sus antiguos pecados. Pero quiere decir, el día que yo me convertí, y también se podría traducir, habiendo olvidado lo que te pasó en el tiempo pasado, cuando Dios te salvó. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? Que si yo no sirvo al Señor, como consecuencia de que le doy gracias al Señor, y lo estoy haciendo como una carga, es porque me he olvidado, como le pasó a los 9 leprosos, ¿no? Es como me he olvidado quién me limpió, lo que tuvo que hacer para limpiarme, y de dónde me sacó, de mi indiferencia, de Dios, de mi condenación, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, y vuelve glorificando a Dios. Que realmente así podamos vivir, que nuestra gloria que damos al Señor a través del servicio, a través de lo que el Señor nos llama a cada uno a testificar, es consecuencia de un corazón agradecido. Si alguno no conoce a Cristo hoy,